En 1970, las luces del cine y teatro mexicano se apagaron abruptamente para varias leyendas. Sin embargo, sus despedidas dejaron un eco inquietante. Accidentes extraños, enfermedades misteriosas y vínculos polémicos construyeron un relato oscuro que trascendió los límites de la vida pública y se adentró en los rincones más sombríos de la industria. Enrique Aguilar Bretón, reconocido actor de cine, teatro y televisión, falleció trágicamente el 31 de enero de 1971 a los 36 años en la Ciudad de México. Mientras grababa escenas piloto de la serie Reportero de turno en la residencia de Ana María Muro, una joven de 15 años accidentalmente disparó un revólver antiguo calibre 38, impactándolo en el cuello. Aunque intentaron auxiliarlo, el actor murió al instante. La joven fue trasladada al tribunal para menores, pero fue liberada rápidamente gracias a los testimonios de la actriz Marta Zabaleta, quien aseguró que se trató de un accidente. La muerte de Aguilar desató rumores de amenazas hacia su familia por parte de los allegados de la joven, quienes tenían vínculos políticos y policiales. La investigación fue cerrada con celeridad, y surgieron dudas sobre la legalidad de las armas que el hermano de la joven poseía. Además, uno de los abogados de la familia fue señalado por obstruir las indagaciones. Actores cercanos a Aguilar, como Óscar Morelli y Héctor Gómez, se encargaron del cuerpo, alimentando especulaciones sobre posibles acuerdos tras el accidente. Enrique Aguilar estaba en el apogeo de su carrera al momento de su fallecimiento. Desde su debut a los 22 años, se consolidó como un galán de telenovelas y actor destacado en obras como 800 leguas por el Amazonas, El Ruiseñor y Confesiones de una adolescente. Además de trabajar en múltiples telenovelas, también participaba en el programa de televisión La Cosquilla y ensayaba para la obra de teatro Suite 202. Su futuro prometía aún mayores logros. El 5 de enero de 1971, la tragedia sorprendió al cine mexicano con la repentina muerte de Jorge Ansira, quien perdió la vida en Cuernavaca, Morelos, a causa de una hemorragia cerebral a los 49 años. Este actor, cuyo nombre real era Jorge Rafael Morelos Vivanco, dejó un legado en la época de oro del cine nacional que sigue resonando en la memoria de los amantes del séptimo arte. Nacido el 22 de noviembre de 1921 en la Ciudad de México, su vida personal y profesional estuvo marcada por contrastes que alimentan el interés por su figura. Brilló en títulos emblemáticos del cine mexicano como La Noche y tú, 1946, donde encarnó a Carlos, La Barca de Oro, 1947, en el papel de Luis, y El Hijo del Bandido, 1949, interpretando a Don Ricardo. Estas películas, profundamente conectadas con la cultura y la sociedad de los años 40 y 50, consolidaron su posición como uno de los rostros prominentes de la época. En lo personal, estuvo casado primero con Bette Jane Holland y luego con Sandra Lola Asensio, relaciones que sumaron matices a su vida fuera de las cámaras. Hijo de Josefina Vivanco Gómez, originaria de Linares, Nuevo León, y de Ignacio Morelos Zaragoza, periodista de Monterrey, Ansira creció en un ambiente influenciado por la intelectualidad y el arte, lo que posiblemente moldeó su camino hacia la actuación. A pesar de su partida prematura, Jorge Ansira sigue siendo recordado como una figura notable en la industria cinematográfica mexicana. Manuel Vergara, una figura destacada del cine mexicano, falleció el 6 de enero de 1970 a los 57 años debido a complicaciones hepáticas agravadas por su consumo prolongado de alcohol y una inusual práctica de reutilizar recipientes de licor para almacenar alimentos. Esta costumbre provocó una absorción de residuos alcohólicos que deterioraron su hígado irreversiblemente. Aunque continuó trabajando esporádicamente en el cine, su última aparición fue en Faltas a la Moral, 1970, estrenada poco después de su muerte, reflejando las desigualdades sociales de la época. Durante su carrera, Manuel enfrentó un rechazo constante debido a su apariencia física, considerada poco atractiva según los estándares de la industria cinematográfica mexicana de su época. Este prejuicio lo relegó a roles secundarios a pesar de su gran talento y versatilidad. Algunas actrices expresaron incomodidad al trabajar con él, y varios directores y productores le negaron oportunidades en una industria que privilegiaba la belleza sobre el talento. Vergara sufrió marginación, menores salarios y un trato despectivo, llegando incluso a estar a punto de ser eliminado de proyectos importantes como Por mis pistolas, 1968, donde compartió escena con Cantinflas. Su vida personal estuvo marcada por altibajos, el alcoholismo y una relación destructiva con la bailarina Eduarda Briceño, con quien tuvo 4 hijos, lo llevaron a la ruina financiera. En 1968,
obligado a abandonar su estilo de vida, Vergara recurrió a trabajos menores como limpiabotas e incluso a pedir limosna en el centro histórico de la Ciudad de México para subsistir. Estos episodios reflejaron no solo los estragos de sus decisiones personales, sino también el abandono y las dificultades que enfrentan muchos actores tras el final de sus carreras. El 1 de agosto de 1970, el mundo del teatro mexicano perdió a una de sus figuras más icónicas, María Teresa Montoya, quien falleció a los 70 años en la Ciudad de México, víctima de un infarto agudo de miocardio. Nacida el 17 de junio de 1900 en el barrio de Regina en la Ciudad de México, Montoya creció en el seno de una familia profundamente artística. Le inculcaron desde temprana edad el amor por el teatro, por lo que no sorprende que su debut llegara a los apenas 3 meses en la obra El Jorobado, marcando el inicio de una carrera que abarcaría más de 5 décadas. Participó en más de 500 obras teatrales, destacando en clásicos como La casa de Bernarda Alba, Madre Coraje y La Malquerida. Su talento no se limitó al escenario, ya que también incursionó en el cine con películas como El automóvil gris, 1919, y Perfidia, 1939. Su habilidad para interpretar personajes complejos y su compromiso con el arte la consolidaron como una de las grandes actrices de su generación. Además de su faceta artística, Montoya fue una empresaria teatral visionaria y una de las fundadoras de la Asociación Nacional de Actores, ANDA. El 5 de abril de 1971, José Venegas, conocido como El Bronco, falleció en la Ciudad de México a los 45 años, víctima de un infarto. Este cantante y actor mexicano dejó tras de sí una carrera marcada tanto por el éxito como por controversias que limitaron su ascenso en la industria del espectáculo. Su muerte no solo cerró un capítulo en la música y el cine mexicano, sino que también alimentó rumores sobre su vida personal, como el supuesto romance de su viuda con el compositor José Alfredo Jiménez, quien, según se dice, se inspiró en su relación para escribir la icónica canción Que te vaya bonito. Nacido el 10 de junio de 1925 en Chihuahua, Venegas fue una figura destacada de la música ranchera, interpretando temas emblemáticos como Flor Silvestre, No soy monedita de oro y Grítenme piedras del campo. Su poderosa voz y estilo interpretativo lo llevaron a brillar en los escenarios. Aunque su carrera cinematográfica tuvo un giro inesperado tras un presunto altercado con Pedro Infante, que según algunos limitó sus oportunidades en el cine, participó en películas como Si usted no puede, Yo sí, 1951, Qué lindo cha cha cha, 1955, y Los platillos voladores, 1956. Consolidando su lugar en la historia del espectáculo mexicano. En sus últimos años, Agustín Lara enfrentó severos problemas de salud derivados de su abuso del alcohol y el tabaco. Estas adicciones provocaron graves daños pulmonares y cardiovasculares, sumados a una fractura de pelvis en 1968 tras un accidente doméstico que lo dejó debilitado y deprimido. Durante este tiempo, luchó también con un diagnóstico de bipolaridad que acentuaba sus episodios de desesperanza. Además, su vida personal se vio marcada por una polémica mayor en 1964, cuando, a sus 60 años, contrajo matrimonio con Rocío Durán, quien había sido adoptada informalmente como su hija durante su matrimonio con María Félix. Esta unión causó un escándalo mediático y social, agravado por la gran diferencia de edad, ya que Durán tenía apenas 17 años en ese momento. Aunque el matrimonio fue anulado poco tiempo después, la controversia persiguió a Lara hasta sus últimos días. En octubre de 1970, Lara fue ingresado al Hospital Inglés de la Ciudad de México debido a complicaciones respiratorias. Durante su estancia, sufrió un derrame cerebral que lo dejó en coma, situación que mantuvo en vilo a sus seres queridos y seguidores. Aunque hubo breves momentos de esperanza por parte de los médicos, Lara falleció el 6 de noviembre de 1970 a los 73 años debido a insuficiencia cardíaca causada por un enfisema pulmonar crónico. El impacto de su muerte generó homenajes multitudinarios en distintos recintos, incluyendo la Sociedad de Autores y Compositores, el Teatro Jorge Negrete y el Palacio de Bellas Artes. Personalidades destacadas del ámbito musical, junto a miles de admiradores, asistieron a rendir tributo a quien fuera conocido como el Flaco de Oro. Por decreto presidencial, sus restos fueron sepultados en la Rotonda de los Hombres Ilustres, consolidando su lugar como una figura emblemática en la historia de México. A pesar de las controversias en su vida personal, Lara dejó un legado artístico incomparable, con más de 700 composiciones que han trascendido generaciones.
El 26 de septiembre de 1971, el cine mexicano sufrió una pérdida irreparable con la muerte de Fanny Schiller Hernández, quien falleció en la Ciudad de México a los 70 años debido a un infarto de miocardio y angiocardioesclerosis. Sus restos fueron sepultados en la parcela de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, del Panteón Jardín, un lugar reservado para las grandes figuras del espectáculo nacional. Su fallecimiento marcó el fin de una carrera que abarcó más de 5 décadas de contribuciones al teatro, cine y doblaje en México. Reconocida por su capacidad para interpretar roles que iban desde damas de la alta sociedad hasta ancianas excéntricas, Schiller recibió 2 premios Ariel como mejor actriz secundaria por Cantaclaro y La mujer que yo amé, además de un premio Heraldo por su actuación en Los cuervos están de luto. El 16 de mayo de 1971, Raúl Farell, destacado actor mexicano, perdió la vida a los 45 años debido a una insuficiencia renal. Su muerte marcó el final de una trayectoria artística que lo posicionó como una figura relevante en la última etapa de la época de oro del cine mexicano y en los inicios de las telenovelas, dejando un vacío en la industria del entretenimiento. Nacido el 26 de marzo de 1926 en la Ciudad de México, Farell destacó por su versatilidad actoral, participando en películas como Un divorcio, 1953, donde interpretó a Luciano, y Quinceañera, 1960, en el papel de Federico. Además, se adentró en la televisión con producciones como Culpas ajenas, 1961, donde compartió créditos con Silvia Caos, consolidándose como un rostro familiar en los hogares mexicanos. En los últimos años de su vida, Lázaro Cárdenas enfrentó serios problemas de salud tras descubrir que un lunar cerca de su boca había evolucionado en un melanoma, el tipo más agresivo de cáncer de piel. Aunque intentó mantener su enfermedad en privado para no preocupar a su familia, la noticia de su grave estado se hizo pública en mayo de 1970. Pese a seguir estrictos tratamientos con medicamentos y sesiones de quimioterapia, el cáncer se había propagado por su torrente sanguíneo, debilitándolo. Después de despedirse de sus amigos y familiares, y expresar tranquilidad con su vida, cayó en coma al día siguiente. Falleció a los 75 años, acompañado por su esposa Amalia Solórzano, quien estuvo a su lado sosteniéndolo hasta el final. El fallecimiento de Cárdenas generó gran impacto en México. Aunque inicialmente circularon rumores sobre otras causas de muerte, investigaciones posteriores confirmaron que fue el melanoma el que le arrebató la vida. Su cuerpo fue homenajeado en ceremonias multitudinarias que incluyeron la Cámara de Diputados y el Monumento a la Revolución, lugares donde miles de personas de distintos estratos sociales rindieron un tributo a su legado. El funeral estuvo marcado por el respeto y la admiración popular, desde los desfiles ante su ataúd hasta las muestras de condolencia de universidades, partidos políticos y el gobierno. Su despedida fue un reflejo de la relevancia histórica de su figura.